¿Cuánta mala fama tiene Freud? Muchas veces lo han criticado porque hablaba de sexualidad, porque según era un farsante, porque según, pues de alguna u otra manera era un proceso muy tardado y que pues ya no es vigente en la actualidad. Sin embargo, ¿sabías tú que Freud es uno de los pensadores más citados en las tesis del mundo moderno en la propia actualidad? Que hay muchísimas investigaciones que toman de base las investigaciones del propio Freud para hacer las investigaciones actuales en la mente humana y sobre todo que es uno de los referentes más importantes de la psicología moderna. Mi nombre es Felipe Hunter y yo soy psicoterapeuta y el día de hoy vamos a hablar de qué tan vigente sigue siendo el psicoanálisis el día de hoy y sobre todo la teoría de Freud. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a su canal favorito donde estamos apasionados por la mente humana, por la psicología, la salud mental y el psicoanálisis. Si tú también eres apasionado de estos temas, pues te recomiendo y te pido que le des like a este video y que te suscribas al canal. Es gratis y a mí me apoya muchísimo. Además de que estamos subiendo mucho contenido, al menos uno a la semana, con referencia a todos estos temas, ¿vale? Entonces, pues vamos de lleno al video, que es un poquito extenso y no quiero demorar mucho, ¿vale? Entonces, pues bienvenidos también a esta sección que es Desmitificando el psicoanálisis, ¿vale? Es una sección donde de repente subo algún video para aclarar algunas dudas o preguntas o comentarios que veo en redes sociales sobre el psicoanálisis y sobre todo cuando llega a ver a alguien que habla con poca responsabilidad sobre algo que completamente desconoce, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de qué tan vigente podría ser el psicoanálisis en la actualidad y la teoría freudiana, ¿vale? Que pues a mí me parece que es muy importante hablar de esto, sobre todo en redes sociales. Y en esta ocasión queremos hablar de qué tan vigente es el psicoanálisis, sobre todo la figura de Freud en la actualidad. Y es que hay mucha gente que se atreve a decir que ya no es vigente, que está descontextualizado, que ya no se puede como trabajar desde esa perspectiva y pues el día de hoy vamos a entender que muchas de estas personas hablan desde su propia frustración económica y frustración intelectual y desde su propia ignorancia al no haber entendido pues la teoría freudiana y que quizá nunca en la vida se han puesto a leer con detalle, con precisión, con cierto acompañamiento de alguien que sí sabe acerca del psicoanálisis. Por lo tanto, no han entendido absolutamente nada de la teoría freudiana. Y es que algo que sí exige la teoría freudiana es que seamos personas bastante inteligentes, personas bastante cultas, porque Freud era una persona bastante culta y tenía referencias de toda la cultura de su época y de la antigüedad también. Vamos a decir que simplemente era una persona bastante culta y también tenemos que ser bastante cultos los que nos dedicamos al estudio de su obra, ¿vale? Pero bueno, pienso que esta es como la frustración que viene desde la motivación de alguna persona que jamás ha leído a Freud y que por lo tanto no tiene idea y que no tiene lo enriquecedor que es la teoría psicoanalítica, la práctica psicoanalítica y la técnica psicoanalítica, ¿vale? Muchas veces Freud tiene la imagen muy errónea de ser una persona súper reservada, que no hablaba, que se le pasaba callado y que posiblemente era muy cuadrado. Pero vamos a ver que esto absolutamente no tiene nada de cierto, ¿vale? Además de que pues, es muy fácil ver cuántas investigaciones hay actualmente donde el referente de la investigación o la persona citada o una de las personas más citadas en la actualidad en tantas investigaciones es Freud mismo. Además de que hay muchísimas escuelas donde en la actualidad se imparte el psicoanálisis, muchísimas universidades que tienen pues una maestría en psicoterapia psicoanalítica al menos, muchas instituciones que se dedican a la investigación psicoanalítica y al desarrollo de la propia teoría. Y por supuesto que sigue siendo una disciplina bastante viva que produce en la actualidad bastantes investigaciones, bastantes libros y que por supuesto que hay que mantenernos bastante actualizados. En la Ciudad de México al menos al año
debe haber alrededor de unos 8 congresos psicoanalíticos de los más reconocidos y por supuesto muchísimos más eventos psicoanalíticos. Y por supuesto yo he estado participando de manera activa en muchos de estos congresos, ya sea como ponente o también pues como un participante más donde pues vamos a compartir nuestro conocimiento y aprender muchísimo de grandes psicólogos, psicoanalistas que están presentes en el mismo, ¿vale? Desde este punto vamos a entender que el psicoanálisis sigue siendo bastante actual, sigue siendo bastante estudiado y sigue siendo un referente pilar de la psicología moderna. Inclusive los conceptos de los más utilizados que hay en la actualidad en la psicología moderna, como lo que es el narcisismo, como lo es pues, la conciencia, inconsciencia, mecanismos de defensa, todos estos conceptos surgen del psicoanálisis y desde ahí descansa toda la psicología moderna. Además de que Freud fue el primero que empezó a ver pacientes de la manera en como hoy en día se ve y pues a partir de ahí vamos a entender que pues es básicamente el padre de la psicología. Pero vamos a entender que fue una persona muy importante para la psicología y para el psicoanálisis. Entonces, si tú alguna vez has ido a terapia, créeme que es gracias a que Freud empezó a ver pacientes. Y si no hubiera sido por él, no hubiera sido nunca terapia. ¿Te imaginas cómo hubiera sido tu vida si nunca hubiera sido terapia? Y si nunca has ido a terapia, pues de verdad tu vida puede dar un cambio bastante interesante una vez que empiezas este proceso. Ahora bien, si nos preguntamos qué tan vigente es el psicoanálisis en la clínica actual, en la práctica clínica actual del psicoanálisis, pues primero tenemos que entender cuáles son las razones y las motivaciones por lo que una persona llega a ir a terapia. Pues bueno, vamos a entender que las personas van a terapia porque no entienden bien sus sentimientos o lo que le pasa. No está satisfecho con su vida, le pasó algo fuerte, sufrió alguna pérdida de algún familiar cercano, siente mucho dolor por ello, no entiende por qué no encaja en diferentes sitios. Quizá no consigues descansar y dormir bien, ya sea por insomnio o pesadillas, encuentras que tienes algún patrón en la forma en que eliges pareja y que esto se va repitiendo y repitiendo y repitiendo y se repite la historia una y otra vez. ¿A ti se te ocurre alguna otra idea por la cual alguien va a terapia? Quizá por algún trastorno alimenticio o por problemas inclusive pues de conducta en la escuela, ¿no? Pero vamos a entender que este tipo de situaciones, por supuesto, que tienen mucha cabida para el trabajo dentro del psicoanálisis. Y que si tú tienes alguna de estas situaciones, pues posiblemente la práctica clínica psicoanalítica sea una de las mejores opciones para ti. Y esto lo digo porque Freud siempre buscó ir muy profundo en el entendimiento de la mente humana. Desarrolla una teoría precisamente para entender todos los procesos que pasan en el sujeto y no únicamente con los de su época, sino en el ser humano en sí, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a entender que Freud verdaderamente fue mucho más allá de lo que muchos de los psicólogos actuales han podido llegar. Y es posible que la psicología moderna cada día se va acercando más a lo que llegó Freud, ¿vale? Pero bueno, no vamos a hablar tanto en ese detalle, sino esto es para decirles que todas estas problemáticas que mencioné, sobre todo estos patrones de repetición donde estás atrapado en la misma historia una y otra vez y que repites insistentemente con cada persona nueva que conoces, sea una pareja, un amigo o algo por el estilo, eso que te pasa y que desconoces por qué te pasa, precisamente es algo que atañe a una investigación psicoanalítica. Que atañe a un proceso psicoanalítico y que es muy importante investigar y conocer con mayor detalle y con mayor profundidad por qué te pasa eso. Y eso es algo que únicamente dentro de la práctica psicoanalítica podrías conocer.
Por supuesto, vamos a entender que Freud tuvo muchos errores y que se equivocó en muchas cuestiones. No vamos aquí a hacer un video para idolatrar a Freud, porque también vamos a conocer que cometió varios errores, sobre todo muchos que tienen referencia a la sexualidad femenina. También vamos a entender que no tiene una cuestión con respecto a la perspectiva de género que se tiene actualmente. Sin embargo, esto es algo que nosotros como psicoanalistas actualmente tenemos la responsabilidad de investigar, de ponernos al corriente y de actualizar esta información o esta práctica clínica psicoanalítica precisamente a partir de la cultura actual y de los movimientos en la misma, que nos hace referencia y nos hace preguntarnos muchas cuestiones con referencia al, por ejemplo, al feminismo y machismo, que quizá en esa época pues definitivamente ni se cuestionaban, ¿no? A pesar de que Freud fue bastante inclusivo con las personas homosexuales y también con las mujeres en su época, vamos a entender que pues mucho de esto todavía no estaba desarrollado y que es parte de la investigación actual lo que nos permite actualizar el psicoanálisis en este sentido también. Y hay muchos congresos, parte de ellos, donde se dedican a hablar de estos temas y sobre todo a construir mayor conocimiento al respecto. Y si bien Freud no estaba actualizado con esto, pues ya es práctica de nosotros, los psicoterapeutas o los psicoanalistas actuales, el poder indagar y poder investigar mucho más al respecto. Con referencia a que era una persona muy callada y una persona que pues verdaderamente era muy cuadrada, vamos a entender que esto completamente es un mito. Si nosotros nos ponemos a investigar la técnica freudiana que desarrolló a lo largo de toda su vida, evidentemente, pero que desarrolló con mucho detalle en 1912, les puedo recomendar que lean del tomo 12 de Sigmund Freud, de las obras completas de Amor Ortu, los consejos al médico tratante, o sobre la iniciación del tratamiento psicoanalítico, que son lecturas que nos dicta las reglas y pues sí, el encuadre psicoanalítico y cómo tendríamos que tener la técnica con nuestros propios pacientes. Y vamos a entender que ahí Freud hace varias referencias, que es básicamente la base de cualquier tipo de intervención psicológica en la actualidad, donde no se tiene que juzgar al paciente como regla fundamental, donde el paciente viene a hablar de lo primero que se le diga. Obviamente está la regla de oro del psicoanálisis, que es la asociación libre, y no se tiene que juzgar, y sobre todo pues las reglas del encuadre que tienen que ver con los tiempos, con los horarios, con todo esto. Y vamos a entender que era súper flexible con eso, que nos dice, estos son consejos que a mí me han funcionado, pero cada quien puede entender que esto va a variar dependiendo cada quien. Y por supuesto hay que entender que estas reglas están precisamente para entenderlas y para analizarlas. Y por supuesto vamos a entender que tienen su funcionalidad. Pero bueno, yo lo que les puedo decir desde mi propia práctica, que ya tengo 9 años al menos tratando de manera profesional con pacientes, porque obviamente en la escuela, en la universidad teníamos prácticas profesionales, pero sin contar esto ya llevo 9 años trabajando con pacientes de manera continua, sin tener un momento interrumpido de esto, donde durante todo este tiempo he estado activo constantemente viendo día a día pacientes. Les puedo decir que la técnica psicoanalítica es bastante buena y que me ha ayudado a comprender a mí muchos de los procesos que tienen los pacientes. Muchas de las dudas, sobre todo que yo tuve al principio de mi práctica profesional, las resolví leyendo la teoría freudiana y vi que muchas de las dudas que yo me había planteado, Freud se había planteado hace más de 100 años y que ya las tenía resueltas desde hace más de 100 años. Y al leer esa respuesta, verdaderamente era apasionante para mí pues entender o llegar a ese propio conocimiento que ya había desarrollado alguien previamente. Entonces, a mí me parece que esta práctica clínica psicoanalítica tiene muchísima vigencia y por supuesto que es parte de mi día a día desarrollarla con mis propios pacientes, quienes han llegado a un entendimiento tan fuerte y tan grande a lo largo de los años de su propio ser y una evolución y un desarrollo con ellos mismos,
que pues todo esto se debe a esta misma técnica. Y por lo tanto les puedo decir que es súper vigente. Y que si tú tienes algún problema que no puedes entender, alguna situación que no puedes comprender de ti, no esperes más. De verdad, ve a psicoanálisis con un profesional en este rubro y te juro que no te vas a arrepentir. Pero bueno, ya me voy, que ya se está haciendo tarde. Y pues bueno, no me voy sin antes decirles que quien trabaja con su salud mental vive mejor y se atreve a enfrentar sus propios deseos.